Adelante de ello. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta sesión, a este evento tan importante en el marco del próximo inicio del Diplomado en Libertad de Expresión y la Defensa de los Derechos Humanos. Muy amables por estar por aquí. Y pues quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a Ana Cecilia Torres, nuestra decana asociada de Educación Continua e Internacionalización de la Escuela de Humanidades y Educación. Gracias también a Karina Martínez, directora de Educación para el Desarrollo, a nuestro conferenciante y los invitados que están aquí a pesar de sus múltiples ocupaciones. Muchas gracias. Y pues quiero dar la bienvenida a nuestro conferenciante, conociendo un poco de él. Jorge Luis Sierra es cofundador y presidente del Border Center for Journalists and Bloggers, una organización sin fines de lucro con sede en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas. Jorge Luis trabaja en la intersección de tecnología, periodismo de investigación y ciberseguridad. Dirige el proyecto Salama, una aplicación web que permite a periodistas la realización de un análisis de riesgo que les ayuda a mitigar los riesgos implícitos en su profesión. Fue becario del Centro Internacional para Periodistas durante 7 años, con proyectos de periodismo digital en América Central, México, Estados Unidos, África y el Medio Oriente. Es especialista en herramientas digitales de Google para la minería y visualización de datos y cuenta con estudios en ciberseguridad en las universidades de Harvard y Colorado Springs. Es licenciado en periodismo y estudió escritura literaria en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Además, mencionar que también fue diseñador de nuestro diplomado que ahorita estamos promocionando. Bienvenido, Jorge Luis. Tienes aquí en tus manos ya el micrófono. Sí, muchísimas gracias, Deyanira. El tema de la seguridad es un tema que acompaña al periodismo y en nuestro país, en México, pues es más que evidente. Eso ha ocurrido durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, he estado dando entrenamiento, conferencias, presentaciones, cursos sobre materia de seguridad. Yo pienso que la motivación principal de esto es precisamente que México no tiene por qué ser uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo. México no tiene por qué ser tampoco un país donde hay una dificultad muy grande para poder ejercer la libertad de expresión. Y México tampoco tiene por qué ser quizá uno de los países en donde han ocurrido más, lamentablemente, asesinato de periodistas. Entonces, por esas razones, creo que nosotros y nosotras como periodistas sí debemos de tener una noción importante de qué es la seguridad, qué es el riesgo, cuál es el riesgo de nuestra profesión y cómo podemos nosotros, qué podemos hacer para bajar ese riesgo. Creo que uno de los esfuerzos más importantes para poder, digamos, trabajar o avanzar en este tema es la educación. Y la educación nos va a permitir ver más allá, nos va a permitir comprender mejor, nos va a permitir poder navegar mucho más en ambientes tan complicados y difíciles como pueden ser el del periodismo de investigación, y sobre todo nos puede dar unas bases mucho más grandes para reducir el riesgo. Entonces, en ese sentido creo que ahí se junta todo. En la parte de educación, me parece que uno de los esfuerzos más destacados que ha habido en México para poder hacer eso posible ha sido el que ha dado el TEC de Monterrey con ese diplomado de libertad de expresión y periodismo de investigación en México. Creo que ese diplomado, que dura varios meses, pues es una herramienta muy importante para que cualquier periodista de cualquier parte del país pueda de pronto acceder a conocimientos que muchas veces es difícil acceder.
y que están hechos a través de módulos que explican con mucho detalle qué es la libertad de expresión, qué es el periodismo de investigación, qué es el riesgo, cuál es la gestión del riesgo más adecuada, cuál es la sostenibilidad y qué es el periodismo de datos. Entonces, ese es uno de los cursos pues, más notables que hay en México. Y pues yo he tenido la fortuna, el privilegio y el placer de ser pues, una de las personas que ayudaron al diseño de ese diplomado. Entonces, pues me adelanto a recomendarlo ampliamente y a decir que ojalá que todos ustedes puedan tener la posibilidad de inscribirse al curso y de poder pasar, digamos, por todos sus módulos, ¿verdad? Yo soy simplemente un conferencista, voy a estar con ustedes nada más en esta ocasión, pero bueno, ustedes van a tener mi contacto y por supuesto que siéntanse en toda libertad de poder estar conmigo, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla. Quisiera ver aquí cuáles son. Voy a compartir toda mi pantalla para que podamos ver aquí. Ok, estoy aquí. Bueno, como dijo Deyanira, fundamos este centro hace varios años, el Border Center, en la frontera, y hemos estado trabajando con nuestro programa, digamos, emblema, insignia, que es el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte. Y déjenme un poquito mover aquí esta barra porque no me permite ver. Ok. Entonces, estamos produciendo nosotros reportajes constantemente. Este es el reportaje que publicamos el día de hoy. Es un reportaje de profundidad sobre el tema de las madres adolescentes en México, pero hemos publicado otros que se refieren a casos de corrupción. Por ejemplo, este caso de la Cineteca de Sonora es un caso en donde van dos gobiernos que no construyeron una obra durante 9 años y se han gastado 80 millones de pesos y quieren más, ¿no? Entonces, estamos trabajando constantemente temas de profundidad y temas de corrupción, tratados a profundidad, por supuesto. Y afortunadamente, ninguna de las personas que han hecho estas investigaciones han recibido una agresión. Y creo que eso en parte se debe a que nosotros hemos abordado el tema del riesgo de una manera muy seria, tratando de entrenar y tratando de difundir todos los conceptos de seguridad que acompañan al periodismo y tratando de hacer que la gente pueda pensar en el riesgo, pueda desplegarse profesionalmente a pesar del riesgo y pueda sacar reportajes como estos, ¿no? Entonces, lo que están viendo aquí de Jonathan Álvarez, por ejemplo, son 4 reportajes sobre corrupción en el municipio de Ciudad Juárez. Y bueno, como ustedes pueden comprender aquí, y es algo de lo que vamos a hablar más adelante, uno cuando hace un periodismo de investigación, un reportaje de investigación, siempre de manera casi natural, no quisiera decir que es una normalidad, porque esa normalidad no debiera de existir en un país democrático, pero se genera, como quiera que sea, en México se ha generado un adversario a la historia que está investigando él o la periodista. Y ese adversario tiene poder, ese adversario tiene capacidades, claro, también tiene debilidades, pero cuando investigamos eso, entramos en un juego en el que nuestras fortalezas y nuestras vulnerabilidades se confrontan a veces de manera irremediable contra las fortalezas y las vulnerabilidades de las personas que estamos investigando. Y en esa dinámica es donde se genera el riesgo. Ahora, como les digo, hasta el momento no hemos tenido nosotros ninguna agresión significativa. Ha habido situaciones de riesgo, sí, pero ninguna ha sido una acción significativa en contra de ningún periodista. Y estamos investigando corrupción y en la frontera, además donde ha habido tantos problemas de seguridad para periodistas. Entonces, bueno, tengo muchas presentaciones que he dado a lo largo digamos, de estos años, pero en esa ocasión quisiera yo hacer una reflexión
del proceso de investigación y el tema de la seguridad y ver cómo se entrelazan, cómo se entrelaza lo que podríamos decir el periodismo de investigación con el análisis de riesgo y con los factores de riesgo, para ver si podemos sacar, digamos, como que aproximaciones al final de la charla. Entonces, bueno, voy a hacer una presentación. Me gustaría que fuera seguida por una charla con ustedes que se sintieran en libertad de hacer preguntas. Y si algo de pronto tienen una pregunta, bueno, alcen la mano y pueden hacer la pregunta ya sea en el chat o interrumpirme en cualquier momento, ¿ok? Vamos a hacer eso más que una conferencia y gracias a Dayanira por el nombre de conferenciante, pero quisiera más bien como hacer eso una charla con ustedes, ¿verdad? Una conversación más bien. Entonces, bueno, tengo aquí, porque el tema de esta presentación se llama así, gestión de riesgos en el periodismo de investigación. Voy a hacer la presentación y entonces, bueno, espero que ustedes tengan aquí la pantalla y puedan visualizar cada uno de los elementos que voy a presentar ahorita. El primer paso, bueno, obviamente que es una presentación mía. Ahí está mi correo electrónico cuando ustedes quieran comunicarse conmigo. Y ahí está mi cuenta de Twitter. Y bueno, eso es parte de la experiencia que he tenido en los últimos años. Son puntos en donde yo he tratado de concentrarme y he tratado de desarrollar cosas. En este punto en el que nos encontramos en el Border Center, creemos que hemos juntado ya todos los elementos a lo largo digamos, de muchos años de trabajo y sobre todo de conjuntar muchas mentes que están trabajando en ese proyecto para hacer posible que estemos juntando tanto el aspecto de seguridad como el aspecto de periodismo de datos y el aspecto de el periodismo de investigación. Entonces, tengo preparada una presentación, es un poco larga, pero quisiera darle, digamos, salida. Esos son más o menos los temas que vamos a tocar, pero quisiera empezar con este tema, que es digamos, el tema principal, ¿no? Voy a empezar con tratar de ver el tema de riesgo desde la misma definición del periodismo de investigación. El periodismo de investigación se diferencia de otros géneros periodísticos, sobre todo porque es un esfuerzo sistemático de recopilar y analizar información. ¿Por qué es esto tan importante? Porque en la nota del día, la nota del día, digamos, digamos, es la tarea más importante que tiene un periodista. No sé, queriendo comparar o decir que el periodismo de investigación es más importante que la nota del día, sino que por el contrario, es todo al revés. Yo admiro mucho y le tengo mucho respeto a ustedes que están desarrollando análisis, trabajos diarios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estoy tratando de que ustedes puedan comprender que hacer reportajes diarios o notas diarias se puede combinar con un trabajo de un poco más aliento, un trabajo más largo, y eso se lleva cierto tiempo y es, como dice aquí, un esfuerzo sistemático para recopilar y analizar información. Ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto es que nosotros, como periodistas de investigación, estamos tratando de revelar un problema. Decir que hay un problema que no ha sido resuelto y sobre todo que ese problema tenga que ver con un alto interés público. Mientras más alto sea el interés público de la historia, el beneficio o la posible incidencia que pueda tener ese reportaje puede ser mayor. Entonces, tenemos esa ambición de estar revelando problemas que son importantes para cientos, miles o millones de personas, ¿no? Y que esas personas están viviendo el problema de manera real, de manera cotidiana, y que hace falta hacer un trabajo de visibilización de ese problema a través del ejercicio periodístico. Por otra parte,
no solamente tratamos de hacer esa revelación de problemas, sino que tratamos de identificar causas, ¿no? ¿Cuál ha sido el origen del problema? ¿Por qué se ha mantenido ese problema tanto tiempo? ¿Quiénes son, digamos, las personas que funcionan como actores de ese problema, como responsables de ese problema, ¿no? Y también vamos a investigar soluciones, ¿no? Entonces, hay un ramo del periodismo contemporáneo ahora que se llama periodismo de soluciones, que pasa por esos pasos y que ha sido también como una contribución importante al desarrollo de un periodismo como más moderno, más avanzado. Entonces, hasta aquí vamos viendo, digamos, lo que es una parte del periodismo de investigación. Estos son puntos sacados de esa autora en este libro que se llama así, Reportajes de investigación desde la premisa hasta la investigación. Es un libro súper sólido en teoría y en práctica, y es un libro que funciona principalmente en universidades de Estados Unidos para educar a las futuras generaciones de periodistas, ¿no? Pero vamos a ver otra definición de periodismo de investigación que nos puede llevar a comprender un poco ya el ángulo de riesgo. Hasta aquí, por ejemplo, sí pudiéramos pensar que en la medida en que vamos revelando problemas e identificando causas, vamos a tener de alguna manera una reacción por parte de instituciones o por parte de actores de la sociedad o actores de la política o actores de la economía o incluso actores del mundo criminal que pudieran sentirse incómodos con ese reportaje, ¿no? Pero cuando el periodismo de investigación es un tratamiento a profundidad de los hechos, de los datos, y que esa historia puede revelar corrupción, entonces aquí, en ese punto, sí nos enfrentamos con, evidentemente, con el tema de seguridad, ¿no? Cuando analizamos las políticas de gobierno o empresas, cuando explicamos tendencias culturales, sociales, económicas y políticas, normalmente no entramos en un riesgo tan severo, pero en el momento de revelar corrupción, sí podemos entrar en riesgo que nace de que estamos revelando un hecho de corrupción que otra persona no quiere que sea público, ¿no? Entonces, bueno, esas características del periodismo de investigación que atraviesa todo el ejercicio periodístico, que no son tan sencillas de hacer, que merece tiempo, dedicación, mucho trabajo, son temas que de alguna manera generan en sí mismo un riesgo. Ahorita vamos a ver un poco más en detalle cuál puede ser la naturaleza de ese riesgo. En la definición más clásica de esa organización que se llama IRE en Estados Unidos, Reporteros y Editores de Investigación, yo también soy un integrante de esta organización. La definición se concentra nada más en 3 puntos, que son básicamente el periodismo de investigación no es algo que se nos haya entregado, investigación que alguien más hizo y que nosotros simplemente la contamos, la reflejamos, sino que es un producto de la iniciativa y trabajo propios, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos si quieren. El tema es muy importante para las audiencias, tiene un interés público muy importante y sobre todo trata de sujetos que desean que los asuntos investigados no sean revelados, ¿no? Y aquí es cuando nace precisamente esa dinámica de la cual yo hablaba, de que nuestras fortalezas y nuestras capacidades van a estar en un momento enfrentadas o van a encontrar un reto en las fortalezas y debilidades de los sujetos de la corrupción que estamos investigando o del abuso de poder o del abuso de autoridad, que desean que eso que nosotros estamos investigando no sea revelado así, ¿no? Entonces, por esa razón es que el periodismo de investigación necesita una gestión de riesgos. En la gestión de riesgos, esa es la fórmula clásica del análisis de riesgo. Siempre tenemos que tomar esos 3 elementos.
cuál es la amenaza que estamos enfrentando, cuáles son nuestras vulnerabilidades y cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Cuando las vulnerabilidades son muy grandes y la amenaza es formidable, entonces el riesgo puede ser extremo. Estamos en riesgo extremo donde la probabilidad es muy alta de que ocurra un ataque y el resultado de ese ataque o la magnitud de ese ataque puede ser catastrófica, ¿no? Muy grande. Si tenemos muchas vulnerabilidades, la amenaza es formidable y las fortalezas son mínimas, ese riesgo tiende a ser extremo, ¿no? Normalmente en México, casi todos los periodistas, casi todas las periodistas están entre riesgo moderado, riesgo y riesgo alto, por las mismas condiciones que hay en México, ¿no? Por el mismo autoritarismo, por la misma censura, por el mismo intento de impedir que este tipo de periodismo prospere, ¿no? Entonces, si nuestras vulnerabilidades trabajamos para hacer que esas vulnerabilidades disminuyan, sean menores cada vez más, y aquí creo que la educación juega un papel muy importante. Si aumentamos nuestras fortalezas, a veces no importa que la amenaza sea formidable, ¿no? Simplemente que nosotros somos tan fuertes, tan poco vulnerables, que en esa relación que hay entre él o la periodista de investigación y la persona que está resintiendo los efectos de ese periodismo de investigación, pues esa dinámica es fluida, es como su nombre lo dice, ¿no? Está en permanente movimiento, pero nosotros de alguna manera estamos siendo como muy caros para que ocurra un ataque hacia nosotros, ¿no? Porque tenemos muchas fortalezas, pocas vulnerabilidades, y eso es algo que también la otra parte toma en cuenta, ¿no? Entonces el riesgo va a ser elevado, o si la amenaza no es tan formidable, el riesgo puede ser moderado, ¿no? Depende de lo que nosotros nos encontremos, de las características de nuestra organización o de nuestra persona, ¿no? Entonces, el riesgo, una vez que nosotros comprendemos, digamos, esa parte, entonces la amenaza es esa fuerza que se opone a la investigación. Como ya hemos visto que cuando el periodista o la periodista investiga algo que otra persona quiere que permanezca oculto, entonces ahí es cuando nosotros encontramos que esa persona puede ser una fuerza opuesta a la investigación y puede eventualmente constituirse en una amenaza, ¿no? Yo no digo que sea una amenaza real, puede ser una amenaza potencial, ¿no? Y desde el momento en que nosotros pensamos en la historia, creo que siempre tenemos que pensar en cuáles pueden ser las amenazas potenciales de nuestra investigación. Es decir, aquellas fuerzas que se van a oponer o que se pondrían a la investigación, ¿no? Entonces, en esa gráfica me he permitido yo hacer adoptar la clasificación que hizo John Dinges. John Dinges es un periodista de Estados Unidos muy súper respetado, con muchas décadas de experiencia. Fue corresponsal en Chile cuando el golpe de Estado, fue corresponsal en Panamá cuando la invasión en Panamá, fue corresponsal en Centroamérica, cubrió las guerras internas en Centroamérica y fue corresponsal de los medios más importantes que hay en Estados Unidos, del New York Times, el Washington Post. Ahorita ya está retirado, pero de pronto nosotros lo solemos invitar y que dé curso de periodismo de investigación a nuestros colegas, ¿no? Entonces, él tiene esa división de trabajos periodísticos que implican, digamos, una división en tiempo, ¿no? La nota del día es el evento que está pasando el día de hoy. Vamos, lo reporteamos, lo redactamos, mandamos el material y esperamos que eso se publique, ya sea el mismo día en el medio, si es digital, si es electrónico, o al siguiente día si es impreso. Pero son notas del día, ¿no? La nota del segundo día, que muchas veces es una crónica, reflexiona un poco lo que pasó en el día anterior, ¿no? Presenta más fuentes,
trata ya no de responder la pregunta de qué sucedió, cuándo sucedió, sino que se va a concentrar en más bien las preguntas de cómo sucedió y por qué sucedió, ¿no? Normalmente esa nota a veces no la podemos sacar el mismo día, ¿no? Tenemos que investigar quién nos puede informar, tenemos que buscar documentos. Es un trabajo muy intenso durante todo el día. A veces se puede llevar 8, 10 horas y no podemos sacar esa nota sino hasta el segundo día. Entonces, la nota que pudiera ser, digamos, la nota mayor de complejidad, y ese sería un reportaje de fondo. Eso lo hemos visto, digamos, al menos recientemente, lo vimos cuando ese edificio de Miami se cayó de manera inesperada, ¿no? Y nosotros pudimos ver, digamos, en internet o en la televisión, pudimos ver la imagen de ese edificio que se caía. Y en las primeras horas realmente no sabíamos por qué se había caído súbitamente un edificio cuando no había terremoto, no había huracán. La gente estaba ahí y simplemente el edificio se cayó, ¿no? Ya en la nota del segundo día empezamos a ver entrevistas con expertos que decían que era muy posible que digamos, los cimientos hayan estado dañados por esa cercanía con el mar. Algunos analistas veían las imágenes y decían, bueno, aquí por ese video deducimos que el problema fue en la parte de abajo y eso obligó a que el edificio se cayera casi de manera vertical, no como puede suceder, digamos, en un terremoto cuando a veces los edificios se doblan y se caen por fuerza de los movimientos telúricos. Pero aquí fue otra cosa. Entonces vimos, y no sé si ustedes vieron también un reportaje del New York Times donde analiza ya con un análisis casi forense de las imágenes, entrevistas con expertos y además testimonios y datos, ¿no? Y un poco la razón de por qué fue que ese edificio se cayó, pero ese reportaje no lo vimos sino hasta una semana después. Entonces, en esa, digamos, desarrollo gradual de las investigaciones nos encontramos con el reportaje de investigación que trata de une todo y lo presenta como un reportaje de profundidad, donde vemos todo, no vemos el qué pasó, cuándo pasó, este, el, el por qué pasó, cómo sucedió. Entonces, en este desarrollo periodístico, nos encontramos con que la curva de riesgo va creciendo en la medida que vamos profundizando. Y el riesgo, o digamos la probabilidad de riesgo, es mayor a medida que vamos haciendo reportaje de investigación y el impacto también puede ser mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ubican muchos de los problemas que estamos viendo ahora, ¿no? Como esas noticias de la infectación de teléfonos a través de Pegasus en reporteros de investigación. Bueno, puede tener una explicación en ese sentido, ¿no? Que son normalmente periodistas de investigación cuya investigación hace que haya un grupo de personas adversarias que tratan de impedir la investigación a través pues, un ataque electrónico de infectación de los teléfonos y después de ser posible para el mismo atacante hacer algo contra la persona, ¿no? Entonces, eso es, desde mi punto de vista, digamos, cómo puede trazarse una curva de riesgo que va creciendo, ¿no? Por esa razón, digamos, consideramos que es muy importante que las personas que nos dedicamos a hacer periodismo de investigación estemos muy bien capacitados, ¿no? Tenemos cuántos cursos podamos tomar, tenemos cuántos seminarios, cuántos diplomados podamos tomar, porque sabemos que la tarea en ese punto es una tarea compleja que va mereciendo nuestro tiempo, nuestra atención de una manera cada vez más entera, ¿no? Entonces, por esa razón es que el riesgo está ahí, ¿no? Ahora, ¿cuáles pueden ser las posturas ante el riesgo? Estamos haciendo periodismo de investigación, estamos comenzando cuáles pueden ser esas posturas, ¿no? Una postura es simplemente decir, ok, hay ese riesgo, lo acepto, tal y como viene, no me amedrento, sigo adelante, ¿no?
esa es una postura de aceptación y entiendo que se ha pasado y que ha pasado a pesar de que quienes están haciendo ese reportaje de investigación o esa serie de reportajes de investigación tienen vulnerabilidades y tienen fortalezas que a veces no han podido comprender del todo. Entonces, cuando una persona acepta el riesgo, puede ser por eso, porque no comprende muy bien cuál es ni la naturaleza del riesgo, ni las vulnerabilidades que tiene, ni las fortalezas que tiene, y a veces tampoco entiende cuál es la naturaleza de la amenaza, ¿no? Entonces, es difícil, sobre todo cuando el periodismo está en la nota diaria, porque sí ha habido casos en los que los reporteros son agredidos de manera muy fuerte, a pesar de que están haciendo la nota del día, ¿no? ¿Por qué? Porque sin saberlo están tocando intereses y su noticia puede causar un daño a grupos de poder. Sin saberlo, llegan hasta la etapa más alta de riesgo en esas circunstancias, ¿no? Entonces podemos aceptarlo. Lo otro es que lo podemos evitar también, ¿no? Y si el riesgo es extremo, hay muchas formas de evitar el riesgo, ¿no? Una forma puede ser abandonar la investigación. Es decir, esa investigación es extremadamente riesgosa, está de por medio la vida de una persona o de un grupo de personas. No podemos tolerar ese riesgo, no podemos aceptarlo, tenemos que pararlo. Entonces, sí hay investigaciones que pueden haber sido interrumpidas precisamente porque hay una evitación de riesgo, ¿no? Y creo que en la evitación es cuando trabaja el adversario, ¿no? La persona adversaria trabaja para hacer que o bien se acepte el riesgo de manera ciega, o bien se evite el riesgo no publicando la investigación. Entonces ahí en esa dinámica, la parte amenazante logra ganar al hacer que la parte amenazada evite continuar con su investigación. Entonces ahí se genera un problema de libertad de expresión, se genera una amenaza que tuvo éxito, que fue efectiva y suspendió la acción, ¿no? En el caso de el riesgo delegado, bueno, muchos colegas han tomado esa opción. Básicamente en México, la opción de delegar el riesgo implica acudir ante el mecanismo de protección de periodistas, es decir, soy un alto riesgo, soy un riesgo extremo, quiero que ustedes me ofrezcan un esquema de seguridad. Y entonces el periodista o la periodista confía en esa institución para que esa institución le dé protección. Y normalmente la protección es dura, ¿no? Entonces se delega uno esa parte de riesgo en una protección física con patrullas, con policías, casas de seguridad, etcétera. Y esa es una forma también que uno puede adoptar en el riesgo, ¿no? La otra es la gestión, que es el tema de esa conversación principalmente, ¿no? El tema de la gestión nos va a permitir más bien saber navegar en el riesgo, que eso es, creo que una de las habilidades que no siempre es fácil conseguir, ¿no? Eso que estamos viendo ahorita depende del color. El blanco señala un nivel de riesgo bajo, amarillo es moderada, el azul, que es un riesgo alto, y el rojo es el riesgo extremo, ¿no? Entonces, esos niveles de riesgo tienen como dos ejes. Tiene la probabilidad de que eso pueda ocurrir. Esa probabilidad podría ser lejana, rara, ocasional y muy alta, ¿no? Y la severidad puede ser desde leve hasta catastrófica, ¿no? Si estamos hablando de una severidad del riesgo físico, bueno, el resultado catastrófico puede ser la pérdida de la vida, ¿no? Pero un daño, una severidad crítica puede ser que la persona tiene heridas que tardan quizá, que requieren hospitalización, que ponen en riesgo la vida, que requieren hospitalización y que pueden tardar meses en sanar, ¿no? Si es marginal, entonces puede ser que el daño haya sido
un daño menos fuerte, no requirió hospitalización en la persona, pero sí requirió atención médica. Y cuando el riesgo puede ser leve, es porque la persona tuvo una herida, pero que no requirió atención médica, que no requirió tampoco hospitalización y que no puso en grave riesgo su integridad física, ¿no? Entonces, así podemos analizar diferentes tipos de riesgo, ¿no? Si es un riesgo, por ejemplo, para una organización, el riesgo legal, por ejemplo, de que hay una demanda en contra del medio, el resultado catastrófico es que el medio pierda la demanda, tenga que pagar una suma tan grande que obligue al medio a cerrar sus puertas. Entonces, sería un resultado catastrófico porque desaparecería una organización, ¿no? Entonces, si es un riesgo digital o es un riesgo a la información, pues la parte más catastrófica puede ser que nos perdamos la información tan valiosa que tenemos, que la hemos estado investigando, o que puede ser que esa información caiga en manos de personas que no debieran tenerla, ¿no? Que si estamos haciendo la investigación, por ejemplo, de un tema tan importante como la Casa Blanca o un tema como la estafa maestra, si estamos a la mitad de la investigación, tenemos ya fuentes, tenemos ya documentos, etcétera. Poner eso en un riesgo, en una memoria USB y olvidarla en un Uber, pues es un riesgo muy grande de que esa información termine en manos de otra persona, ¿no? Entonces son como diferentes tipos de riesgo, pero esa tabla nos va a permitir analizar en qué lugar de riesgo estamos y poder hacer un trabajo para hacer que el objetivo de nuestro trabajo en materia de riesgo sea bajar al siguiente nivel. Si estamos en nivel alto, es bajar al nivel moderado. Estamos en riesgo extremo, es bajar al nivel alto, ¿no? Y aquí hay como varias reacciones, ¿no? Si hay un riesgo extremo, pero ese extremo es muy poco probable que ocurra, entonces en realidad es un riesgo moderado, ¿no? Pero si ese riesgo extremo es inminente y la probabilidad es muy alta, entonces aquí en realidad hay que suspender la actividad si el riesgo es inaceptable y todas las estrategias de seguridad han fallado. Es mejor, como decía Jesús Blanco Ornelas, periodista mexicano, director de Z, que murió hace varios años, decía, ninguna historia vale la pena una vida, ¿no? Y yo creo que cuando él hablaba de eso, hablaba de los casos de riesgo extremo de periodistas, ¿no? Donde llegaba un momento en que la situación catastrófica era tan inminente que era mejor no publicar la historia o abandonar, abortar la investigación porque no queríamos que la persona muriera, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno puede estar tomando decisiones, ¿no? Si el riesgo es muy alto, se requieren medidas también, son medidas de reacción, no pueden ser medidas ya de prevención, son medidas de reacción y de reducción de riesgos inaceptables. En el nivel de riesgo bajo y moderado, sí puede haber estrategias de prevención que nos ayuden a evitar que lleguemos al riesgo alto o al riesgo extremo, ¿no? Bueno, esto es el corazón de la gestión de riesgos, ¿no? Ahora, en la gestión de riesgos, aquí me permitiría avanzar. Ya es John Dinges dando un taller que organizamos en Chiapas con periodistas de Salvador, Salvador, Guatemala y Chiapas, con algunos invitados de la frontera. Entonces, John Dinges ahí en esa conversación dio cuáles eran los pasos del periodismo de investigación. Y en esos pasos es donde me gustaría, digamos, empezar a ver dónde puede ser el riesgo. Y aquí es donde empieza, en cierto sentido, la conversación, ¿no? El primer paso es que formulamos una hipótesis. Y esa hipótesis, cuando es periodismo de investigación, ustedes ya saben, es algo que no ha sido investigado, es algo que tiene un alto interés público, y es algo que quizá haya un grupo de poder que esté interesado en impedir que esa hipótesis se compruebe y se haga pública, ¿no? Entonces, lo primero que hace una persona que tiene una hipótesis ya es que trata de encontrar aquellas evidencias
preliminares que la apoyan o que la refutan. Entonces, en ese sentido, una investigación o más bien una preinvestigación exhaustiva puede llevarnos a considerar que a lo mejor estamos equivocados a la hipótesis, ¿no? Y estamos equivocados a la hipótesis y decidimos reformular la hipótesis. Esto hace que nosotros seamos como más profesionales, más conscientes de lo que estamos investigando. Puede ser que, a pesar de que haya muchas evidencias que refutan la hipótesis, decidamos seguir adelante. Puede ser que estemos investigando una hipótesis equivocada, o puede ser que tengamos razón, que tratemos de seguir adelante, a pesar de que haya evidencias que no la apoyan. Pero bueno, es una primera etapa aquí, en esa parte, si la persona es una persona muy conocida, es un periodista que tiene ya, digamos, una larga carrera, es muy probable que las fuerzas que se han estado sintiendo afectadas por sus investigaciones traten de saber qué está haciendo este periodista. Y por eso fue que yo creo que la hipótesis que uno pues, se puede formular es que las y los periodistas cuyos teléfonos celulares fueron infectados con Pegasus, lo fueron porque las personas adversarias querían saber qué estaban investigando, qué temas tenían, qué temas estaban trabajando, y querían saberlo de antemano para saber un poco cómo moverse en caso de que esos reporteros fueran encaminándose hacia ellos, ¿no? Ahora, en esa primera etapa, que es de planificación o preinvestigación, el reportero o la reportera tiene que empezar a hablar con fuentes. Y lo mejor es que en esa primera etapa las fuentes sean abiertas y que sean secundarias, ¿no? Porque si vamos con una fuente primaria, si vamos con el presidente municipal, con el gobernador o con los sujetos de la investigación, pues puede ser que nosotros mismos estemos avisando a ellos que estamos haciendo una investigación de manera prematura. Entonces, en una primera etapa, las fuentes son abiertas y secundarias, ¿no? Documentos, expertos, análisis, etcétera, obras, libros, información abierta en Internet, datos que uno puede bajar de Internet, etcétera. Pero son cosas que van apoyando, ¿no? Y al mismo tiempo, uno identifica a las fuentes directas, ¿no? Que en ese caso las fuentes directas son tanto las personas que son presuntamente responsables de la corrupción como las víctimas de la corrupción, las personas que son responsables del abuso y las víctimas del abuso, ya son fuentes directas, ¿no? Normalmente las víctimas pueden ser que sean fuentes abiertas, que estén dispuestas a hablar, o puede ser que estén que tengan tanto temor que estén cerradas y no quieran hablar. Entonces ahí sí depende de un trabajo muy hábil del periodista de investigación, ¿no? Pero esa es una primera etapa, ¿no? Ahora, todavía no entramos en contacto con las fuentes directas porque estamos en una preinvestigación, aunque va a llegar el momento en que las tengamos que ver, ¿no? Aquí, digamos, el enfoque que valdría la pena es un enfoque preventivo, ¿no? Aquí habría que disminuir vulnerabilidades, es decir, algunas de tipo de seguridad de la información, como pueden ser contraseñas fuertes, cuentas de correo electrónico encriptado, por ejemplo, prácticas como por ejemplo no guardar información en equipos que no tengan una contraseña fuerte, encriptar los archivos para si se pierden que la gente no los pueda leer, etcétera. Son pasos preventivos, ¿no? Buena parte de la seguridad de la información es preventiva. Cuando se viene una segunda etapa, cuando ya es la etapa de la investigación propiamente dicha, entonces sí, la persona va a entrar en un momento en el que va a tener, digamos, como varios riesgos potenciales, ¿no? Uno es que ya está entrando en contacto con fuentes, ¿no?
ya está ubicando documentos. A veces los documentos son también factor de riesgos y los documentos son documentos muy confidenciales, muy secretos, pueden revelar responsabilidad gubernamental. Pues el simple hecho de tener esos documentos en posesión, estar en posesión de estos documentos es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, en estos primeros pasos, el nivel de riesgo incrementa. Como les digo, todo eso es una dinámica, ¿no? Y depende de cada situación, ¿no? Qué tantas fortalezas y qué tantas debilidades tenemos, ¿no? Después ya vendría una tercera etapa de investigación avanzada, en donde nosotros estamos organizando la información, estamos haciendo listas, cronologías, ordenando documentos, escribiendo pequeños memos de avance que nos van a servir para que cuando estemos ya redactando el borrador final, no tengamos que volver a las grabaciones, sino que tengamos como memorándums de avance, escritos sistemáticos de información que nos van a ayudar a organizar todo en ese último momento. Y ese es un momento más bien en donde uno está fortaleciendo la investigación a través de la verificación. Uno escribe borradores preliminares, pero aún esos borradores preliminares ya tienen por detrás una verificación muy importante, ¿no? Entonces, cuando uno va ya a la tercera etapa, ya muy próxima ya al final, es que uno entrevista por segunda vez a las fuentes principales, se repiten todos los pasos, es decir, hay una verificación exhaustiva de toda la información, se identifican a las fuentes, se vuelve a investigar, se vuelve a organizarse la información, entonces ya entra uno a la etapa en que va uno a, ahora sí, a blindar el reportaje, ¿no? Y la forma de blindar el reportaje es verificando exhaustivamente cada dato. Los borradores deben ser ya borradores completamente verificados de manera exhaustiva, ¿no? Eso ya nos va a permitir pasar a la versión final. Aquí hay varios factores de riesgo implicados porque uno puede ser que con verificación nosotros fortalecemos la investigación, nos fortalecemos a nosotros y al mismo tiempo disminuimos la posibilidad de que haya una demanda legal en contra del medio, en contra del periodista. Entonces es un trabajo de gestión de riesgo. El trabajo profesional de periodista es al mismo tiempo una gestión de riesgo, ¿no? Porque estamos disminuyendo vulnerabilidades y aumentando fortalezas. Entonces, bueno, la redacción de la versión final no es un secreto, nosotros lo hacemos, damos varias lecturas, a veces son más de dos, pueden llegar a ser 10 lecturas, 10 borradores, hasta que nosotros estamos absolutamente convencidos de que todos los datos han sido investigados completamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí quisiera hacer una pausa, tomar un poco de agua y ver si ustedes tienen alguna pregunta en el chat. Muchas gracias, Jorge Luis. Les invitamos, si quieren hacer sus preguntas, a que utilicen la reacción de levantar la mano ahí en la plataforma de Zoom para que puedan hacerlas de viva voz, si les parece. A ver, Karen me había externado, Karen Villalobos, su intención de preguntar. Karen, ¿estás lista? Sí, yo solamente tenía por ahí una pregunta respecto como las acciones secundarias digo, en el entendido de que el mecanismo de protección a periodistas, pues tenemos como evidencia de que muchas veces ha fallado, ¿no? Y que muchas de los casos que tenemos de periodistas asesinados, pues estaban bajo la protección de este mecanismo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué otras opciones hay, no? Pues como que se nos explica mucho que hay que recurrir tanto a cuestiones como este trabajo personal, de ser como precavidos, de tener en cuenta como las evaluaciones, etcétera. Y como nuestra segunda opción es, pues,
este mecanismo, pero pues ¿cuál sería como otro paso, ¿no? En el entendido de que pues no podemos confiar completamente en las herramientas que nos ofrecen. Claro. Aunque sí hay algunas respuestas generales a esta pregunta, pero creo que en su mayor parte están ubicadas en la diferencia que hay en la gestión de riesgos entre delegar y gestionar el riesgo. Yo creo que las personas, pienso sinceramente que las personas que están acudiendo al mecanismo no deben de abandonar la gestión de riesgos por sí mismas, porque ya está demostrado que no pueden confiar, no pueden, que la delegación de riesgo no puede ser total. No podemos dejar en las manos de esas personas la seguridad integral de nuestro ser, de nuestra persona. Entonces tenemos que tomar una actitud de gestión de riesgo y tenemos que saber prepararnos para tanto diseñar acciones preventivas como al mismo tiempo tener preparadas reacciones, medidas reactivas cuando se llega a presentar una situación de riesgo extremo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona está en el mecanismo de protección, le están dando vigilancia cada 8 horas o 2 días a la semana, 3, 4 días a la semana, la persona tiene que estar cuidando sus comunicaciones, por ejemplo, tiene que estar cuidando sus fuentes, tiene que tener una visión 360 grados alrededor. Si uno estudia los casos de agresión, cuando la persona es agredida, la persona no estaba en una atención de 360 grados. Por lo general, las agresiones ocurren cuando la persona está distraída. Hay muchos casos en que la persona está llevando a sus hijos a la escuela y en ese momento es el ataque, ¿no? O cuando las personas tienen una reunión en la oficina y luego salen a comer, está la guardia baja y ahí es cuando pasa un ataque. Entonces, las personas, desafortunadamente, cuando estamos en una situación de riesgo muy grande, no debemos de abandonar esa visión 360 grados de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y esa tensión, ese permanente estado de alerta, pues es desafortunadamente algo con el cual tenemos que vivir siempre, ¿no? Cuando una persona publica un reportaje de investigación, a veces las personas que fueron dañadas con ese reportaje de investigación pueden tomar represalias mucho tiempo después de que ha pasado la investigación. Entonces hay que pensar en que esos factores de riesgo pueden también ponerse en estado permanente, de largo plazo, y que uno tiene que adoptar medidas y ser una persona como muy responsable para evitar la generación de oportunidades, porque creo que también aquí cuando las personas atacan a periodistas es porque aprovechan una oportunidad. Entonces, en el sentido, la gestión de riesgo incluye disminuir la existencia de oportunidades para que la persona sea atacada, ¿no? Y en el caso de algunos reportajes de investigación, eso implica, por ejemplo, algunos protocolos de seguridad que consisten a veces en, por ejemplo, no transitar caminos de tercería, tomar solamente carreteras federales, manejar de día solamente, no manejar de noche, regresar a casa antes de que oscurezca, nunca viajar solo, que las personas sepan a dónde vamos, de dónde venimos y a dónde vamos, que las personas de confianza sepan eso. Sí, hay un número muy importante de protocolos de seguridad que son necesarios en ese momento, ¿no? Entonces, como te digo, volviendo un poco a tu pregunta original, el mecanismo de protección de periodistas consiste principalmente en medidas duras, pero todas las medidas que podrían ser como medidas blandas de seguridad tienen que pasar del lado de nosotros, ¿no? Tiene que haber una combinación. Perdón, es que entró una llamada y a veces se corta el audio. Pero sí me oyeron, ¿verdad? Sí. Oyeron todo lo que yo dije en ese minuto.
Sí, se escuchó muy bien. Muchas gracias. Ok, sí. Bueno, si hay alguna pregunta, si no hay, puedo seguir avanzando en la presentación entonces. Sí, adelante, por favor. Ok, entonces, bueno, vuelvo a la presentación y estoy aquí. Vamos a ver, y nos vamos otra vez hacia donde estaba yo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya ubicamos en el periodo de investigación cuáles pueden ser los factores implícitos de riesgo dentro del proceso de investigación, ¿no? Como yo les decía, a veces las agresiones a periodistas ocurren después de que se publicó el reportaje. Ese fue el caso, por ejemplo, de Miroslava Brecht en Chihuahua, o fue el caso de Javier Valdés en Sinaloa, ¿no? Los reportajes se habían publicado antes, como 2 meses atrás, ¿no? Entonces, en los pasos del periodismo de investigación siempre hay que pensar que en la etapa final, pues hay una, una etapa que es la etapa de seguimiento de la información. Entonces debe uno de estar siempre al pendiente, puede uno investigar otro tema, pero debe uno estar al pendiente del reportaje, ¿no? Ahora, esas herramientas hemos comprobado que también ayudan, ¿no? Si estamos investigando corrupción, tenemos que saber cuáles son los marcos jurídicos anticorrupción. Y aquí el diplomado del TEC tiene esto en uno de sus módulos. Tiene los marcos jurídicos internacionales y tiene los marcos jurídicos nacionales, ¿no? ¿Cuáles son, en este caso, los marcos jurídicos internacionales, ¿no? Hay una convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Es muy importante leer esa convención, analizarla, porque nos va a permitir, digamos, una ubicación un poco más general, transnacional, del tema de la corrupción. Muchos asuntos de corrupción son transnacionales, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, casos en los que funcionarios mexicanos de los estados de la frontera norte se involucraron en casos de lavado de dinero en los estados del sur de Estados Unidos, ¿no? Creación de empresas, compra de mansiones, inversiones, compra de autos lujosos, compra de caballos, etcétera, caballos finos. Bueno, aquí hay una convención que es necesario investigar, ¿no? Hay una convención interamericana contra la corrupción. Entonces, los países que firman esas convenciones están obligados, es una obligación gubernamental, es una obligación del Estado, a que sus mecanismos anticorrupción sean funcionales y efectivos. Cuando eso no sucede, entonces hay una responsabilidad del Estado frente a esas convenciones, ¿no? Que pueden ser llevadas incluso ante las cortes internacionales. Hay un sistema nacional anticorrupción en México que es necesario entender, aunque sea deficiente, aunque sea limitado, aunque no tenga todavía, digamos, signos de que haya mejorado su incidencia en la corrupción mexicana, es muy importante entender cómo funciona, ¿no? Y aquí, bueno, comparar cómo funciona el caso de México con otros países, ¿no? Y en el caso, puse el de Perú porque me parece que es un sistema muy interesante, cómo funciona, y, digamos, las leyes son absolutamente distintas, ¿no? También es necesario entender de parte del gobierno cuáles son las instituciones encargadas de responder ante la corrupción. Entonces hay que conocer si hay una fiscalía especializada, cómo funciona, cuáles son sus atribuciones, cuál fue la ley que creó esa figura, cuál es este es el caso de Perú, del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, cuáles son las procuradurías o las fiscalías especializadas en este tipo de delitos. Y bueno, es muy importante hacer una comparación, no poder comparar con diferentes países, ¿no? Yo creo que sería muy importante comparar esto con Perú, con Colombia, con Guatemala, pero bueno, esta digamos, lista de delitos contra la administración pública, de alguna manera es diferente a la lista que tienen las leyes mexicanas, ¿no? Las leyes mexicanas tienen cerca de nueve delitos. La corrupción no existe como un delito per se,
pero sí hay, digamos, hechos, ¿no? Que son considerados un delito, principalmente a la administración pública, pero que puede tener connotaciones legales en el campo penal también, ¿no? Y bueno, parte del fortalecimiento de nosotros como periodistas es el tema de cómo enfrentar la desinformación. Y aquí nosotros debemos entender que hay como diferentes componentes de la desinformación, ¿no? Y creo que una es que hay desinformación, bueno, ese es un término que está mal traducido, pero que en realidad es muy difícil encontrar una palabra en el español que signifique lo mismo, pero uno puede distinguir entre desinformación, misinformation y malinformation. La primera consiste principalmente en que el contenido es falso, pero la divulgación planificada y que tiene además un objetivo, que es causar daño, ¿no? Cuando ustedes vean, estén en presencia de desinformación, bueno, aquí hay una campaña, hay una estrategia deliberada para causar un daño. El daño puede ser un daño político, puede ser un daño individual, puede ser un daño al prestigio, puede ser parte para preparar las condiciones necesarias para un ataque a un grupo de la sociedad civil o a un medio o a una persona que se dedica al periodismo, ¿no? Ese tipo es muy importante, ese tipo de problemas de... Ahora, ¿en qué consiste la misinformación? Bueno, aquí el contenido es falso, pero la divulgación es no planificada. Hay una persona que se equivocó o un grupo que se equivocó y difundió un contenido falso. La divulgación es no planificada y el objetivo era simplemente compartir información, ¿no? Aquí creo que vimos hace unos días un problema con una foto que se atribuía a Cuba cuando no era de Cuba, ¿no? Bueno, fue un contenido falso, pero no había ni una planificación, no había tampoco un intento más allá que de compartir información, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la mala información, aquí el contenido puede ser verdadero, la divulgación puede ser planificada, pero el objetivo puede ser causar daño, ¿no? Es decir, es cuando en inglés se dice que la información es una weaponization de la información, la información se convierte en un arma. Entonces, aunque el contenido sea verdadero, la divulgación está siendo planificada para que ocurra en el momento en que pueda causar el daño más grande. Ese creo que es una parte de los métodos que han utilizado los adversarios para tratar de controlar el impulso, digamos, de justicia por parte de la sociedad civil o el impulso a la verdad que tiene el periodismo de investigación. Por eso es tan importante entender estos conceptos, ¿no? de la desinformación, la misinformación y la malinformación, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el cuadro completo de desinformación, misinformation y malinformation. Sí me siguen oyendo, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien. Perfecto, ok. Entonces, bueno, aquí nos encontramos con otra parte que va a tender a fortalecerlos a ustedes como periodistas, que es principalmente el tema ético, ¿no? Si un periodista sigue normas éticas, es un periodista que va a tener una reputación sólida y en ese sentido puede recibir apoyo por parte de muchas personas, ¿no? Si la persona que se dedica a hacer periodismo no tiene el mismo marco ético o no tiene un marco ético sólido, va a ser una persona en riesgo porque puede ser acusado de que sus intereses son otros, que son distintos al interés del periodista, ¿no? Entonces, bueno, principios periodísticos es que nunca vas a agregar nada que no esté ahí. Es decir, nunca vas a inventar información. Tu información es que es información, no desinformation, no misinformation, no malinformation. ¿Sí? Información pura, verificada, ¿no? Entonces, no hay que agregar nada que no esté ahí, no hay que inventar nada, no hay que inventar ninguna fuente, no hay que inventar ningún dato, ¿no? Eso
eso hace que nosotros estemos obligados a siempre hablar con la verdad. Entonces nunca vas a engañar a la audiencia, ¿no? Nunca vas a decir, fui a tal parte cuando no fuiste, ¿no? Hablé con tal persona cuando no hablaste con esa persona. Entonces esos son puntos éticos muy importantes. Siempre ser transparente con métodos y objetivos, ¿no? Si tú hiciste una entrevista y la entrevista fue vía Skype o vía Zoom, bueno, tienes que decir que no fue una entrevista en persona. Si no fue una entrevista así conversacional, si no fue una entrevista por un correo electrónico con preguntas que te la responden por correo electrónico, tienes que hacerlo evidente, tienes que transparentar tu método de cómo conseguir esa información, ¿no? Y la información tiene que ser propia, ¿no? Ese tema de la humildad es un tema fundamental. Yo creo que muchos errores que hemos cometido en el pasado son errores de humildad, son más bien errores de soberbia, ¿no? Entonces siempre la humildad va a ser algo que nos tenga en la posibilidad de reconocer cuáles son nuestras vulnerabilidades y trabajar activamente para disminuirlas, ¿no? Si nos creemos Superman o Superwoman y creemos que somos todopoderosos y solo somos fortalezas y no somos vulnerabilidades, entonces estamos incurriendo en la soberbia. Y esa soberbia ha sido la causa de muchos ataques contra periodistas, ¿no? En relación con las fuentes, aquí, como yo les digo, es un tema muy importante, es que hay varios principios que deben guiar nuestra relación con las fuentes, ¿no? Primera es que las fuentes no son nuestras amistades, ¿no? Si hay una fuente que empieza a ser una amistad contigo como periodista, bueno, hay que ser transparente con eso y hay que decírselo al editor o a la editora, hay que alejarse de la fuente porque ya perdimos, ya podemos ser parciales, ¿no? La relación de amistad puede limitar la información que nosotros vamos a hacer pública, ¿no? Porque no queremos traicionar al amigo, ¿no? Entonces las fuentes en principio no son nuestros amigos, ¿no? No aceptamos prebendas de las fuentes. Siempre nos presentamos como periodistas, eso es un elemento básico. Nunca vamos a engañar a las fuentes diciendo que somos lo que no somos. Y en ese sentido, bueno, hay excepciones, ¿no? Cuando la información es de un interés público vital, no hay otra forma de obtener la información. Y después le vamos a explicar al público cómo fue que obtuvimos esa información y por qué la obtuvimos de esa manera, ¿no? Entonces, al final de cuentas vamos a ser transparentes con el público, pero creo que a veces uno puede, como decía, hay un libro español sobre el principio del periodismo de investigación y más rato les doy el título completo del libro. Ese libro dice que a veces no es posible presentarse como periodista, pero simplemente no dices una mentira, ¿no? Te presentas y haces preguntas y obtienes información, te vas con la información, nunca dijiste que eras otra cosa, nunca dijiste que eras un periodista, pero en ese sentido nunca te presentaste como periodista, ¿no? Entonces hay ocasiones en que eso es válido, ¿no? Y en cuanto a la verificación, pienso que también ayudaría mucho si ustedes saben qué tipos de verificación existen, ¿no? Hay una verificación que es la verificación escéptica, que no crees nada de lo que está ahí. Eres escéptico y te vas a preguntar sobre cada palabra, cada nombre, cada afirmación, cada dato, y vas a preguntar a la persona sobre, y dime, ¿cómo es que tú sabes esto? ¿Cómo te llegó esa información? Muéstrame la información. Hice una entrevista, déjame escuchar la entrevista. Es decir, es una edición escéptica, ¿no? Es una edición que tiene también sus bemoles porque la gente puede sentir que, hey, que no me tienes confianza, ¿no? No, sí te tengo confianza, pero estoy haciendo mi trabajo de verificar, ¿no? Puede generar eso, que una especie de desconfianza, hacer que la persona que escribió, que entregó el reportaje, se sienta como que no es confiada. Puede haber una parte subjetiva ahí, ¿no? Pero siempre la edición escéptica es, desde mi punto de vista, la más fuerte, ¿no?
Pero hay otras, ¿no? Hay otros modelos. La lista de verificaciones es que el editor, el reportero, la reportera tiene una lista de cosas que tiene que verificar y hasta que no tiene la lista toda palomeada, no se da por vencido, ¿no? Entonces, si tiene un nombre, ese nombre va a la lista de verificación. ¿Por qué? Porque no, es que yo, como sí me acuerdo y creo que sí es así y lo dejo pasar, cuando en realidad no está equivocado, ¿no? Es equivocado. Entonces, una lista de verificación ayuda también. Y el otro es que uno vaya marcando dato por dato y vaya uno verificando, el mismo reportero verifique dato por dato, ¿no? Que son diferentes. El proceso de verificación tiene que hacer como varios pasos antes de considerarlo algo verificado, que tenga la luz verde ya verificado, ¿no? Primero es que consultamos con 2 o 3 fuentes y si las fuentes nos confirman la información, seguimos en el lado izquierdo de la pantalla, que es la parte verde, ¿no? Ahora vamos a ver documentos, ¿no? Y luego vamos a hacer búsquedas de Google, vamos a verificar documentos, vamos a verificar en Google. Toda la investigación tiene que ser completa para hacer que eso está absolutamente verificado, ¿no? Si hay una de las fuentes que dice, no, no puedo yo confirmar esa información, entonces tiene que volverse, hay que buscar otra fuente, hay que volver al proceso de verificación, de la parte roja, ¿no? Que es un proceso de información no verificada. Es como un ciclo de verificación. Entonces, bueno, tengo algunos ejemplos que mostrarle, pero no sé si me... Son ahorita, voy a quitarme los audífonos porque ya se acabó la batería de... Y bueno, si no tienen preguntas, me gustaría pasar a mostrarles algunos ejemplos, con que veamos 1 o 2, creo que podremos avanzar. Pero déjenme ver, voy a dejar de compartir información y voy a ver si puedo... Primero, quiero saber si hay preguntas. Tenemos 12 minutos para saber si hay preguntas. Si Ok, parece ser que no hay preguntas. Bueno, puedo... Déjame ver entonces aquí, tratar de... Si hay preguntas, estaremos atentos a las reacciones de Déjame levantar ver la mano y te si avisamos. puedo hacer alguna... Ops. Creo que tengo que... No lo puedo hacer porque tendría que reiniciar mi Zoom, entonces tendría que salirme de la Ops. ¿Sí me siguen oyendo? Sí, te escuchamos, te vemos y estamos viendo que estás compartiendo Aquí, algo, perdón, es pero que ya creí no. que ya me había salido del curso, pero no puedo preguntar porque son videos. Pero bueno, dejémoslo a preguntas y quisiera saber si tienen alguna pregunta por ahí. ¿Alguien quiere participar? ¿Puede hacerlo levantando la mano con la reacción? Ajá. Pues no, de momento no tenemos preguntas. Ok, no hay ningún problema. Bueno, espero que esta presentación haya sido útil para ustedes, que los puntos de vista siempre son preliminares. Sé que abarqué muchas cosas, pero creo que ese puede ser el nivel de análisis de cómo vincular la gestión de riesgos con el periodismo de investigación, ¿no? Pero traté de hacer algo que pudiera, para no hablar solamente de seguridad, sino que hablar también de periodismo y juntar las dos cosas, ¿no? Muy bien, me parece que David Ortega tiene una pregunta. Sí. Adelante, por favor, David, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy David Ortega de Periódico El Debate de Culiacán, en Sinaloa. Y bueno, pues agradecer esta excelente muestra de lo que es el periodismo de investigación. Y bueno, pues mi pregunta, más que una pregunta, quisiera saber si es posible
don Jorge, tener esta presentación para poderla compartir con mis compañeros de redacción o del equipo yo soy de la unidad de investigación del debate, entonces con mis otros 3 compañeros que lo tengan y puedan también estar empapándose de esto o de lo que usted ya nos expuso, y pues para que estemos en el mismo canal ahora sí que con ellos. No sé si esto esté disponible o ustedes nos la puedan hacer, si se pueda, que nos la compartan. Sí, claro que sí. Me parece que la grabación, no sé si se vaya a compartir la grabación, pero es importante que compartir la Sí, grabación. claro, los invitamos a visitar la página del Diplomado de Libertad de Expresión y la Defensa de los Derechos Humanos, en la que se enmarca este tema es uno de los temas del diplomado, el que revisamos el día de hoy, y ahí vamos a compartirles tanto la grabación como los materiales. Excelente, Estarán muchísimas gracias. disponibles, sí, no, con mucho gusto, estarán disponibles si nos permiten mañana por la tarde para que nos podamos subirlo a la página, hacer la conversión del video y todo y esté listo. Sí, claro que sí. Del link a la presentación, bueno, aquí se los comparto, entonces para que lo tengan ya y cualquier comentario, ahí está mi correo electrónico. Fabuloso, pues ahí están los materiales y el video estará en la página del diplomado también. Ok, perfecto. Ok, colegas, pues si no tienen más preguntas, les agradezco mucho su atención. Fue para mí un placer y un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Jorge Luis. Para nosotros también ha sido un privilegio contar con tu presencia, tu participación con esta charla muy interesante. Sobre todo, bueno, ahorita estamos viendo todo esto que se está saliendo a la luz pública acerca del tema de Pegasus y cómo han sido espiados periodistas y en fin. Creo que fue muy ad hoc la sesión de hoy porque pues nos ayuda a entender más pues la realidad, lo que estamos viviendo actualmente, y pues nuestro interés es que pues toda esta comunidad de periodistas que está con nosotros pueden ser exalumnos o pueden ser pues nuevos invitados a esta conferencia. Y pues también queremos que se integren a nuestra comunidad de aprendizaje. Tenemos una página, como les comentaba, del Diplomado en Libertad de Expresión y la Defensa de los Derechos Humanos, donde se aborda este tema en uno de los módulos, pero también tenemos otros tantos módulos que les serán de mucho interés. La próxima emisión del diplomado dará inicio el 27 de septiembre y por ahí tenemos también apoyos tanto para personas periodistas como personas defensoras de los derechos humanos a través de becas. Si están interesados, por favor, visiten nuestra página, que es Libertad de Expresión y ddhh.com, y también pueden escribirnos a nuestro correo educación@itesem.mx. Ahí en la pantalla lo tienen disponible para que le tomen una foto o una impresión de pantalla. Y pues ha sido un placer estar con ustedes también esta tarde. Gracias por su atención. Agradezco mucho a nuestra coordinadora de tutores y tutora también del diplomado, Deyanira Contreras, quien nos apoyó para organizar esta charla. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes todos y todas. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Jorge Luis. Hasta luego. Hasta luego.